Una bendición que tuve en un tiempo de mi vida fue que Dios me permitió viajar. Tuve muchos viajes a diferentes países de América Latina. Dios me dio la oportunidad de ir a México, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, muchos países por diversas razones, predicando en algunas iglesias, enseñando en algunos campamentos y también planificando algunos eventos con iglesias. Y pues cuando uno viaja así, uno al lugar que vas a ir constantemente se llama el aeropuerto. Y uno tiene que preparar su maleta y uno sabe que no es que llegas y sales, ¿no? Va a tomar su tiempo. Entonces, algo que me gustaba hacer cuando preparaba mi maleta era siempre buscar un libro. Y llevar un libro para poder leer al aeropuerto. Cuando llegaba, pasaba todo lo que tenía que pasar, migraciones, todo lo que uno sabe que tiene que hacer, y finalmente me sentaba a esperar, pero podía leer. Y algo que noté en el aeropuerto fue algo que me habían dicho, pero que ahora yo lo podía ver con mis propios ojos. Que en América Latina hay poca cultura de leer. Hay poca gente que realmente tiene el hábito de leerse 3 a 5 libros al año. Es muy poco. Y cuando estaba en el aeropuerto veía, sinceramente, mucha gente extranjera leyendo. Pero muchos latinos, muy pocos, era lo que les gustaba leer. Y es una realidad que en América Latina muy pocos latinos realmente leen. Hay un grupo que sí lo hace, pero se dice, la UNESCO sacó ahí unas estadísticas sobre la poca lectura en América Latina. Dice, los que aman la lectura son pocos y los que leen lo hacen por obligación. Dice, en América Latina, los que aman la lectura son pocos y los que leen lo hacen porque alguien les está obligando. Tienes que presentar un ensayo, si no, no pasas el curso, o tienes que hacer algo, entonces pues, lo lees por obligación. Hay muchas razones que la gente da para no leer. Y algunos inclusive se burlan de los que leen mucho, ¿no? Recuerdo un día que fui a la playa, tendría entre 18 a 20 años, no recuerdo con exactitud la edad, y preparé todo, preparé mi toalla, preparé mi silla, mis lentes, mi gorrito, me senté frente al mar y saqué un libro. Y me puse a leer frente al libro. Y no pasó ni 5 minutos que pasaron 2 jovencitas, yo era de 18 y 20 años, pasaron 2 jovencitas, ustedes están interpretando la cosa de otra manera. Pasaron 2 jovencitas y gritaron, ¡Ner! 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 Se estaban burlando de mí. ¿Estás en la playa leyendo? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y era una parte de lo que yo hacía, obviamente. Después nadar y la parte más deliciosa, comer un ceviche frente al mar. Delicioso. Pero me encanta leer y yo veía que gente inclusive no... se burlan de los que tienen esa práctica de leer. Así que hay un desafío para los cristianos. Los cristianos de América Latina que no tienen el hábito de leer y ahora le dices, lee 66 libros. ¡Ah! No han leído ni uno. Y les cuesta y les dicen, no hay otra fórmula para yo crecer espiritualmente. No hay otra manera para yo descubrir las verdades de Dios que no sea leyendo. No, está la palabra de Dios, es el camino para leer. Ahora, mucha gente se hace metas cuando empieza un año, ¿no es cierto? Entonces seguro tú ya tienes metas. Este 2023 está lleno de metas. Una de las metas que gente se traza es voy a bajar de peso. Ya varios lo dijeron. Voy a bajar de peso en este 2023. Voy a ir al gimnasio, voy a comer más saludable, voy a ir al gimnasio. Voy a empezar mi propio negocio. Este va a ser el año donde voy a empezar mi negocio. ¿Y cuál es tu meta para tu vida espiritual? ¿Qué meta te has impuesto, te has trazado para crecer en este año espiritual, en este año en tu vida espiritual? Ahora, para yo poder trazar una meta, yo tengo primero que detenerme y evaluar. Por ejemplo, si yo me trazo la meta, voy a bajar de peso, así nomás no vas a bajar nada.
Primero tienes que saber cuánto pesas. Y ahí viene el dolor, ¿no? Vas a la balanza y miras. ¡Ah! Y después de Navidad peor, ¿no? Para los latinos Navidad, cualquier día es igual. Pero vamos a hacernos una pregunta. Vamos a ponerlo acá en la pantalla. Yo lo voy a jalar un poquito para que ustedes lo vean, pero creo que sí lo pueden ver. Vamos a ver si funciona en la pantalla. Y ponemos aquí la pregunta. Parece que está funcionando o no está funcionando, si la vamos a usar. O lo usamos acá al frente. Muy bien. Entonces vamos a usarlo acá al frente. Voy a recordar la antigüedad. Muy bien. Dice, ¿cuánto he crecido en el conocimiento de la Biblia en el 2022? Y tengo que hacerme esa pregunta sumamente honesta. ¿Cuánto he aprendido en el 2022 de la palabra de Dios? Entonces, hay varias respuestas que tú puedes dar. Vamos a poner las respuestas. La siguiente, y ahí vienen las respuestas. La primera, nada. La gran mayoría de cristianos, si fueran honestos, dirían esa respuesta. Solo escuché la Biblia los domingos en la iglesia. Nada. Otros dicen, muy poco. Otros dicen, algo, pastor, algo. Y otros dicen, mucho o muchísimo. La realidad es que muy pocos cristianos crecen en el conocimiento de la palabra de Dios diciendo, he crecido mucho o muchísimo. Muy pocos. Y esa es la realidad, aunque es dolorosa. ¿Y cómo entonces voy a trazarme la meta de poder leer la Biblia en este 2023? Es como los que dicen, voy a empezar a leer, voy a ir al gimnasio. Van en enero, van el 2 de enero. Yo recuerdo haber visto el primero, estábamos regresando a casa, a donde nos habíamos ido para celebrar el Año Nuevo. Estábamos regresando, creo que era las 1:30 de la mañana y una persona estaba en la calle corriendo. Era su meta y empezó muy bien. Era primero 1:30 de la mañana, estaba corriendo con su ropa deportiva frente al mar. Excelente, yo decía. Pero era el primero. Y muchos hacen eso, van al gimnasio el 2, el 3, llegan algunos hasta el 5. Los más perseverantes llegan hasta el 15 y muy pocos llegan hasta el 20. Entonces la gran mayoría renuncia a sus metas, no termina en mes de enero y ya renunciaron. Bajar de peso, dije, próximo Navidad pienso un poco. ¿Ya? Y es la realidad. Y es igual cuando tú te trazas la meta de leer la Biblia. Y dices, voy a leer la Biblia este 2023. Y sales emocionado, el pastor Nando predicó y voy a empezar. Y el siguiente día ya empiezan las rutinas de la vida y vas dejándolo. Lo voy a leer el otro día. Y así pasa con todo lo que uno a veces se traza. Entonces vamos a ver algo. Para que realmente esa meta sea perseverante, tú y yo vamos a analizar cuáles son los beneficios de leer la palabra de Dios. ¿Qué beneficios trae a nuestra vida el cultivar una vida de lectura de la Biblia? Y vamos a ver un salmista, un salmo, abre tu Biblia en el Salmo 19, vamos a ver ahí un salmo hermoso de lo que nos habla acerca, este salmista habla de los beneficios de la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Lo tenemos en la pantalla y algunos lo tienen en su Biblia, entonces vamos a leerlo. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Infunde nuevo aliento. ¿Sigue? El mandato del Señor es digno de confianza y da, ¿ahora qué da? Sabiduría al sencillo. Entonces aquí el salmista, cuando está hablando de la palabra de Dios, y es claro, cuando dice la ley del Señor, el mandato del Señor, obviamente en esa época está hablando solo del Antiguo Testamento, una parte del Antiguo Testamento, pero ¿qué produce? Está hablando del impacto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Y va a decir dos impactos.
El primer impacto que produce la palabra de Dios, el primer beneficio que produce la palabra de Dios en una persona es que infunde nuevo aliento. Infunde nuevo aliento. Y esa es una palabra en hebreo que está hablando de tu ser interno. Te va a renovar internamente. Lo que nadie ve, tú sonríes a todos, tú aparentas ante todos que vas bien, pero tú en tu interior, tú sabes que hay cosas que van mal, desánimo, falta de fuerza para avanzar en la vida. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios va a impactar en ti y va a obrar en tu interior y te va a levantar para caminar en tu vida cristiana, en tu vida diaria. Ese es el primer beneficio de leer la palabra de Dios. Es poderosa porque va a obrar en tu interior. Va a renovar tus fuerzas para avanzar en tu vida. El segundo beneficio, ahí en el Salmo, la segunda parte del versículo 7, dice que da sabiduría al sencillo. Nos va a brindar, ¿qué cosa? Sabiduría. Si tú y yo somos honestos, algo que anhelamos es ser sabios. Ser sabios implica saber tomar decisiones que honren a Dios. Saber tomar decisiones en la vida sobre diferentes circunstancias. Saber vivir nuestra vida sabiamente en la tierra, para que el día que tú termine tu vida acá en la tierra, puedas voltear y decir, viví sabiamente mi vida en la tierra. Solo, ¿qué te lo va a dar? La palabra de Dios. La palabra de Dios te va a traer a tu vida sabiduría para poder vivir de manera sabia. ¿Sabes cuál es el anhelo de Dios para ti este 2023? Que tú seas un hombre sabio. ¿Sabes cuál es el anhelo de Dios para ti en este 2023? Para que tú seas una mujer sabia, un joven sabio. Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer sabia y vivas una vida sabia aquí en la tierra. ¿Y cómo puedes obtener eso? La palabra de Dios. Cuando cultivas tiempo con la palabra de Dios, va a traer a tu vida sabiduría. En ella hay palabras de sabiduría. Entonces Dios quiere impactar, hemos visto dos beneficios poderosos que el salmista habla para la vida de las personas. La palabra de Dios impacta poderosamente en la vida de las personas. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 8. Y vamos a ver los beneficios de la palabra de Dios en el versículo 8. Y dice, los preceptos del Señor son rectos y traen, ¿qué traen? Alegría al corazón. Sigue diciendo, el mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Está hablando claramente de la palabra de Dios, del impacto de la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, cuando la tomamos en serio. Y dice, en primer lugar, regresa el versículo, muchas gracias, trae, ¿qué va a inundar tu corazón? Va a inundar de alegría. Y en segundo lugar, va a dar luz, dirección a tu vida. Va a inundar alegría a tu corazón. Una de las cosas que yo he vivido, yo te lo cuento por lo que yo he vivido, momentos difíciles en la vida, que la tristeza empieza a tomar mi corazón. Y cuando yo dejo que la tristeza y los problemas tomen mi corazón, ¿qué pasa? Caigo más en tristeza. Pero cuando yo paso momentos difíciles y he ido a la Biblia, he ido a la palabra de Dios y la he leído, ¡wow! La palabra de Dios de una manera sobrenatural, cuando tú la lees con humildad, con sinceridad y honestidad, la palabra de Dios, Dios va a hablarte a través de su palabra y va a inundar tu corazón de alegría. No va a cambiar a veces tus circunstancias difíciles, pero va a traer sobre ti una alegría sobrenatural.
¿Y quién tiene el poder de hacerlo? Dios, a través de su palabra, va a inundar tu corazón de alegría. En segundo lugar, dice que va a darnos luz a los ojos. ¿Cuántos momentos en la vida uno no sabe por dónde ir? Uno dice, ¿tomaré el camino por este lado o tomaré la ruta de esta dirección? ¿Cuál camino seguir? No sé, no tengo luz, no tengo dirección, no sé cuál es el rumbo que tomar. Y aquí dice, hace una promesa grande. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, nos da dirección, nos da rumbo, nos da la luz que necesitamos en medio de las tinieblas que a veces experimentamos en nuestra vida. Entonces te voy a decir algo muy importante. El libro más importante sobre la tierra, el libro más importante. ¿Te imaginas la cantidad de libros que existe el día de hoy sobre la tierra? Pero ¿cuál es el libro más importante? Pues es la Biblia. Es la palabra de Dios. Es el libro más importante que no solo llena tu mente, sino impacta tu corazón, impacta tu alma, impacta tu vida, te da sabiduría, llena de alegría tu corazón, llena de esperanza, te da luz, te da dirección, te da rumbo, te da sabiduría. Eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. La pregunta es, ¿cómo lo logro? Muy bien, esos beneficios suenan bien. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo realmente logro llevar a tener y cultivar una vida con la palabra de Dios? Vamos ahora al capítulo 1 en el mismo libro de Salmos. Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Salmo 1, versículo 2 y versículo 3 dice así. Sino que en la ley del Señor, ¿qué hace? Se deleita. Y día y noche, ¿ahora qué hace? Medita. Hay dos cosas que el salmista está diciendo que debemos practicar con la palabra de Dios. La primera es ¿cuál? Deleitarme. Ese es lo primero que yo debo hacer con la palabra de Dios, deleitarme. Lo segundo es meditar en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente el salmista, el que hace esas dos cosas es como ¿qué? Como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Entonces, ¿cómo poder llevar una vida realmente de bendición, de que esta palabra de Dios que quiere impactar en mí, que quiere producir en mí un hombre sabio, que quiere infundirme de alegría, que quiere darme luz, ¿cómo yo puedo hacerlo realidad? Pues el Salmo 1 nos da dos pasos que tenemos que dar para poder disfrutar de los beneficios de la palabra de Dios. La primera es, ya lo dijeron, deleitarnos. Deleitarnos. Esa es la primera. Deleitarse es tener una satisfacción profunda. Esa es la palabra en hebreo, una satisfacción profunda. Ahora déjame compartirte algo. El año pasado tuvimos la oportunidad como familia, mis hijos siempre soñaban cuándo vamos a ir a México. El año pasado tuvimos la oportunidad de no parar, sino ir a México por creo que 5 o 6 días, no recuerdo. Y fuimos una semana. Así que me recomendaron un restaurante muy hermoso, muy bonito, el Azulejo, muy bonito, cerca al Zócalo. Y fuimos a ese restaurante, un restaurante hermoso. Todos los que te atienden ahí están vestidos con ropa muy bonita. La forma como arreglan la mesa es hermosísimo, con todos los detalles. Hay alguien que está tocando cuando tú estás comiendo, suena la música, todos los cuadros. Y después llegó la comida. Vienen y te traen la comida y te atienden muy bien. Y comimos. Otro día estuvimos caminando por las calles de México y se nos antojó comer tacos. Y a mí me encantan los tacos al pastor, porque seré pastor, no sé. Pero me encantan los tacos al pastor. Así que comimos tacos ahora en la calle, parados, no sentados.
El hombre estaba ahí trabajando y preparando sus tacos y comimos ahí. Y un día que estábamos conversando, yo les hice la pregunta a mi familia. Le dije, ¿dónde les gustó la comida más? ¿En el restaurante que fuimos o en la taquería de la calle que comimos? No se demoraron en responder y decirme, en la taquería de la calle. Yo dije, ¿por qué no lo supe de un comienzo para ahorrarme tanto dinero? Pero si yo recuerdo cuando estábamos comiendo, ahí con toda la complicación de comer parado, no había suficiente silla para sentarse, toda la complicación de comer, cómo lo preparamos, le echábamos el picante y luego lo comíamos y lo saboreábamos y yo veía la cara de mi hijo, la cara de mi hija, ¿no? La cara de mi esposa y cómo comíamos, lo estábamos, ¿qué? Disfrutando, era un deleite. Cuando es un deleite no lo comes, no, lo comes despacio y lo vas disfrutando. Y así debemos hacer con la palabra de Dios. Algunos lo leen, es como comer, pero veloz. Tienes que con calma comer la palabra de Dios. Deleítate, mastícala. Disfrútala, piensa, medita, ¿no? Eso es la palabra disfruta. ¿Quieres los beneficios de la palabra de Dios? No lo leas a la velocidad, sino toma un tiempo. No estoy diciendo que tomes una hora, 2 horas, pero toma un tiempo. Si son 15 minutos, que sean 15 minutos que realmente estás leyendo, meditando, pensando y reflexionando en lo que estás leyendo en ese momento. Así que el salmista nos está diciendo, aprende a disfrutar, aprende a deleitarte cuando lees la palabra de Dios. Ahora, el segundo paso que nos da es que, el primero era deleítate, el segundo era meditar. Muy bien, meditar. Cuando escuchamos la palabra meditar, meditación, algunos dicen, meditación es los que se van a las montañas, se alejan de la ciudad y están ahí meditando en los lugares lejanos. Otros dicen, meditar es cerrar los ojos, poner la mente en blanco y decir, Ninguna de esas dos cosas son la meditación bíblica. Meditar bíblicamente obviamente implica, en primer lugar, implica leer, porque tú no puedes meditar si no lees. Así que necesitas leer la palabra de Dios para luego de leerla te lleva a un terreno más, que es reflexionar. Y ahí viene la parte interesantísima del impacto de la palabra de Dios, del impacto del Espíritu Santo que te va a hablar cuando estás meditando en la palabra de Dios. Cuando estás leyendo esa palabra y estás diciendo, Dios, ¿qué me quieres hablar a mí el día de hoy con este pasaje que estoy leyendo? Dios, ¿qué me quieres enseñar hoy a mí? ¿Qué debo obedecer hoy de lo que tú me estás enseñando? ¿Qué pecado tú hoy me estás revelando que debo arrepentirme? ¿Qué hoy yo necesito creer y confiar sobre ti y sobre tus promesas? Ese es meditar. Meditar es reflexionar, analizar, pensar en lo que estás leyendo, realmente cómo está aplicándose a tu vida, a tu caminar. Y eso es algo clave en nuestra vida. Dice el salmista que aquel que se deleita y medita en la palabra de Dios es como ¿qué? Como un árbol plantado junto a un río. Y un río donde hay agua. Y si tú has visto los árboles, acá hay muchos lugares donde tú puedes ver árboles hermosos, árboles gigantescos, cerca al agua, árboles llenos de vida. Vamos a ver un árbol aquí en la pantalla, cerca al agua. ¿Cómo puedes describir ese árbol? ¿Qué ves ahí? ¿Cómo puedes describir ese árbol? Frondoso, con vida, ¿no es cierto?
lleno de vida. Eso es lo que es un árbol que está alimentándose del agua. El agua, podemos decir, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a producir ese tipo de árbol, eso en tu vida, una vida fructífera, una vida realmente que tú puedes experimentar la sabiduría de Dios, la alegría, la dirección, la luz de Dios en tu vida. Pero si tú no lo haces, si tú te alejas de la palabra de Dios y la lees, solo lo escuchas los domingos cuando el pastor habla de la palabra de Dios, tú serás como el siguiente árbol. ¿Cómo puedes describir ese árbol? Seco, una vida seca. Puedes ser muy sonriente para afuera, pero Dios sabe que tú estás seco. ¿Qué más puedes decir de ese árbol? Sin vida, ¿no? No se ve un árbol que realmente produce frutos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida en este 2023? ¿Que seas el árbol primero que has visto frondoso, lleno de vida, o el árbol seco, muerto? Obviamente Dios quiere que tú seas el árbol lleno de vida. Y para hacerlo, tú tienes que dar un paso. Dios ya te dio la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos que tomar el hábito de construir, de leer la palabra de Dios y de deleitarnos en ella y de meditar en ella. Vamos a avanzar ahora con el Nuevo Testamento. Abre tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22, y dice así. Santiago 1, 22. Dice lo siguiente Santiago. No se contenten solo con ¿qué? Con escuchar la palabra. O sea, sí, que haya una cierta alegría, pero no solo con eso, sino pues así se engañan ustedes mismos. Qué serio lo que está diciendo Santiago. Está diciendo que podemos nosotros, ¿qué? Estafarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez alguien te ha estafado? ¿Cómo te has sentido? No feliz, ¿no? Pero qué horrible es que te estafes a ti mismo. Y eso es lo que está diciendo Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Tienen que llevarla a otro paso más. Tienen que avanzar del nivel básico al nivel avanzado. El nivel básico es escuchar la palabra, leer la palabra. Ok, ya la escucho, la leo, estoy practicando el hábito de leer la palabra de Dios, pero Santiago dice, tienes que ir ahora a algo más. No te contentes con llegar al punto básico, alégrate en llegar a practicar la palabra de Dios. Y ese es el desafío que tú y yo tenemos en nuestra vida. Con la gracia de Dios, con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos practicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios quiere impactar tu vida, impactar tu comportamiento, impactar tu forma de pensar, impactar completamente tu vida. Y eso es cuando Santiago está diciendo, pon en práctica. Pon en práctica es aplicar a tu vida diaria lo que lees, todo lo que estás leyendo. Cuando descubres una verdad de Dios, es para aplicarlo a tu vida. Y dice Santiago, si tú no haces eso, tú te estás estafando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Qué directo Santiago, ¿no? No lo pone suave, directo. Dice, te estás engañando a ti mismo. Estás perdiendo tú al no tomar la palabra de Dios con una alta prioridad en tu vida. El consejo de hoy es, escucha a Dios. Ponlo ahí en la pantalla, por favor. Escucha a Dios. ¿Cuándo dice? No, dice los domingos, ¿no? Escucha a Dios diariamente. ¿Y cómo escucho a Dios diariamente?
Pues abro la Biblia, abro la palabra de Dios, leo la palabra de Dios. Y Dios diariamente te quiere hablar, quiere producir en ti un hombre sabio, quiere darte luz, quiere darte alegría, quiere darte rumbo. Practica, no solamente escucha, no solamente lee, sino que practica. Significa aplícalo en tu vida, reflexiona. ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica, lo que estoy leyendo? Porque así tendré una vida fructífera, una vida llena de frutos. Decide entonces este 2023 escuchar a Dios a través de su palabra, practicar, aplicar a tu vida lo que Él te dice para ver realmente cómo Dios produce en ti una vida fructífera. No estoy diciendo una vida sin problemas, sino una vida fructífera. Ahora, vamos a ir a cosas directas, ¿ok? Como dicen algunos, si tienes un cinturón de seguridad, amárratelo en este momento. Porque vamos a ir a cosas directas y son cosas que están en la palabra de Dios. Yo no las estoy trayendo como pastor, están en la palabra de Dios. Entonces, leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Listos? Muy bien. No dejen de congregar. Hebreos 10:25. ¿Qué haces con esa palabra? Que dice claramente, no dejes de congregar. Pero, pastor, no, nada, a mí no, a él. Él lo escribió. El Espíritu Santo obró de forma sobrenatural para que se encuentre en la Biblia y nos enseñe y nos diga que no debemos dejar de congregar. Quiere decir que para Dios el participar constantemente en la iglesia es algo de vital importancia para nuestra vida. Y ahora yo te reto más. Algunos de nosotros, quizás los que llegan más tarde a veces son los que viven más cerca, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. El servicio se anuncia, el inicio, ¿a qué hora? El servicio inicia a las 11:20, 11:15, 11:30, 11 de la mañana. Ah, ya, entonces voy a llegar a las 11. ¡No! Porque tú sabes que si dices que voy a llegar a las 11 de la mañana, todavía los latinos, tú tienes que planear, si eres un buen latino, planea llegar media hora antes, ¿no? Pero mínimo debes planear llegar 20 minutos antes. ¿Por qué? Porque acá tienes un estacionamiento donde buscar, donde estacionarte. Y caminar desde ahí, y sacar tus cosas, y empezar y llegar a la capilla, y llegar a la tercera alabanza, te perdiste la mitad del servicio. El servicio no es la prédica nada más. El servicio es la alabanza desde el inicio. Es llegar tranquilo. No llegar, llegué. No. Y llegar y empiezas a saludar a la gente de atrás. ¿Cómo está? Y están alabando a Dios. Hay su tiempo para hacer eso. Llega temprano. Llegas temprano, puedes tener un tiempo calma. Oras a Dios. Calmadamente. Recibes a personas que llegan y hablas con ellos y compartes. Ahí puedes gritar, abrazar, reír, lo que gustes. Pero apenas son las 11 de la mañana y estamos acá. ¿Por qué? Porque para Dios es vital que congregarnos. Por eso dije, póngase el cinturón de seguridad. Algunos me están mirando con cara de seriedad. Es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, voy a ponerlo más acá. Ok, segundo. ¿También? ¿Están listos? Okay. La palabra de Dios dice, a todo que es seguidor de Jesús debe bautizarse. Mateo lo dice, ¿no es cierto? Mateo 28:19 lo dice. El bautizo bíblico, para una aclaración, el bautizo bíblico no es un bautizo de bebé. Ese no es el bautizo bíblico. Algunos dicen, ya sí voy bautizado. No, ese no es el bautizo bíblico. Eso lo practica una iglesia,
pero no es el bautizo bíblico. El bautizo bíblico es creer en Jesús y ahí doy mi paso de bautizo donde muestro a los demás que he puesto mi fe en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y algunos dicen, sí, me voy a bautizar. Ya estás en el 2023. 2023, ya es el año de bautizarte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el primer paso para un cristiano es bautizarse. Entonces, ¿qué debes hacer? Bautizarte, simplemente. Pero es muy frío, no te calientan el agua, no te preocupes. Ok. Si te deseas bautizarte, habla conmigo, habla con mi esposa y vamos a ponerte en la lista para el siguiente bautizo. Otra cosa más, y te lo voy a decir con todo mi corazón, sin... Ok. Hebreos 13:4 dice, tengan en alta estima el matrimonio. ¿Qué dice? Tengan en alta estima el matrimonio. Así que si no estás casado y estás conviviendo, pues tienes, y son ambos cristianos, y lees la Biblia, ¿qué debes hacer? Casarse. Entonces yo les digo a todos con mucho cariño, con mucho amor, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solo para enseñar lo que la Biblia dice, porque eso trae bendición a tu vida. Y si yo me callo para que tú no te enojes conmigo, yo fallo como pastor. Así que yo estoy aquí para enseñarte la palabra de Dios, y lo hago con todo el amor y con toda la humildad, porque no soy quien yo para juzgar tu vida. Pero eso enseña la palabra de Dios. Tengamos en alta estima el matrimonio. Así que si tú aún no te has casado y dices el próximo año, pues ya es el año que digas voy a obedecer y aplicar la palabra de Dios, pues vamos a planear algo bonito. Podemos planear en esta capilla hermosa donde hay gente que viene aquí para casarse. Pues yo puedo pedir para hacer un matrimonio con 5 o 6 parejas que quieran poner su vida delante de Dios, pues lo hacemos y busco más beneficios todavía y lo hacemos bonito para que sea para ti. Pero es tu paso. Yo no sé quién está viviendo así o quién no está viviendo así, pero Dios sí sabe. Así que este año es un año donde tú vas a decidir obedecer la palabra de Dios o no obedecerla. Aplicarla es como un árbol lleno de vida. Entonces, cuando lees que los primeros cristianos, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice, los primeros cristianos, ¿no?, los hermanos de Berea, examinaban las Escrituras todos los días. ¿Qué hacían los cristianos de Berea todos los días? Examinaban las Escrituras. La palabra examinar no significa solo leer, significa meditar, reflexionar, estudiar, escudriñar las Escrituras. Y eso no lo puedes hacer con Mateo 1, ya, eso no es. Necesitas tener tiempo tranquilo con la palabra de Dios. Y ese es un reto que tú tienes para este año 2023. Realmente tomar en serio la palabra de Dios en tu vida, porque será la luz, la lumbrera, la que te dé sabiduría, la que te dé dirección, la que te dé rumbo en este 2023. Ese es el camino que tú tienes. Entonces, hermanos queridos, mira el consejo que está acá y termino con este consejo. Dice, escucha a Dios diariamente. Ponlo ahí, por favor. Escucha a Dios diariamente. Practica lo que Dios te dice para que tengas una vida fructífera. Pongámonos de pie. Hubo un grupo de personas, de personas de Ventry en español que el año pasado me acompañaron en un reto. Hicimos el reto de leer los 4 evangelios y me encantó hacer ese reto. Leímos los 4 evangelios, creo que lo hicimos en 3 meses. Leímos los 4 evangelios y me encantó cuando alguien me decía, ya estoy avanzando más del plan de lectura. Está bien, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer así, está muy bien. Entonces, este año yo quiero hacerte un reto.
Si has terminado los 4 evangelios, o si no lo has hecho, también puedes unirte a este reto. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el que continúa a los evangelios, el libro de Romanos, y vamos a leer unas cartas que son las cartas de Pedro y las cartas de Juan. Y lo vamos a hacer en 3 meses. Vamos a hacer un capítulo por día, yo les voy a mandar el plan. Entonces, si tú quieres participar de este reto, escribes a este correo electrónico, ponlo ahí, Espanol, el correo, ahí está. Entonces, tómale foto en este momento para que no se te vaya el correo. El último punto no lo pongas porque si no va a salir mal. A veces sale eso de manera automática. Pon espanol@ventrit.org. Escribes y escribes plan de lectura, ¿qué? Plan de lectura, y yo te voy a enviar el plan que yo voy a hacer, que es este plan de leer Hechos, Romanos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Ahora, si tú ya has leído y quieres hacer un reto mayor, hay un plan de un año, que va acompañado de podcasts que te explican un poco lo que lees. Por ejemplo, este es un reto más grande, y si tú ya estás, que lo puedes hacer, yo también te puedo dar ese recurso. Por ejemplo, empieza leyendo Génesis 1 hasta el capítulo 3, son 3 capítulos, y luego escuchas el podcast que explica un poco sobre esos 3 capítulos. Si quieres hacerlo así, también pones lectura un año, y yo te voy a mandar el recurso. Ahora, mujeres, las mujeres tienen unos recursos muy hermosos aquí en la iglesia que lo están practicando ya por 2 años seguidos, creo. Puedes hablar con Berito o con mi esposa, tienen un sistema de leer la Biblia. También habla con ellas. Así que te he dado varias formas, pero únete a una. Y si no quieres unirte al que te estoy diciendo, pues crea tu propio plan, pero haz algo en este año. Entonces vamos a pedir a Dios que nos ayude. Ahí en el lugar que estás, cierra tus ojos, busca al Señor en este momento y clama a Dios. Señor que estás en los cielos, gracias Padre por tu palabra poderosa y bendita. Y Padre, pedimos que lo que hoy tú has sembrado en nuestro corazón se quede en nuestro corazón. Padre, que cultivemos realmente el leer tu palabra, el meditar, el deleitarnos en ella, el reflexionar en ella cada día de nuestras vidas. Que no lo hagamos por obligación, sino lo hagamos para poder conocer más de tu amor, de tu bondad y del maravilloso Dios que eres tú, Señor. Espíritu Santo, obra en tu iglesia y produce una iglesia que ame tu palabra, lea tu palabra, medite en tu palabra, reflexione en tu palabra. No se quede solo en leerla, sino también en practicarla. Señor, obra en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.